Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque yo lo estoy. Y bueno, hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno que ha estado en la boca de todos durante mucho tiempo y que sigue generando muchísima curiosidad, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, vamos a sumergirnos en ese romance que conquistó a tantos corazones, pero desde una perspectiva muy especial, la confesión del propio Can Yaman sobre cómo fue realmente. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. Y la química entre ellos en pantalla era simplemente explosiva. Tanto que muchos, y me incluyo, nos preguntábamos si esa conexión que veíamos en la tele era real. ¿Era solo actuación o había algo más sucediendo entre estos dos guapísimos actores? Pues la respuesta, como ya intuirán, es un rotundo sí. A lo largo de este vídeo vamos a desentrañar los detalles de esa relación, basándonos en las declaraciones y entrevistas que Can Yaman ha dado a lo largo del tiempo. Vamos a analizar sus palabras, sus gestos, y a reconstruir el rompecabezas de su romance. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el inicio de su relación? ¿Qué los atrajo el uno al otro? ¿Y por qué lamentablemente las cosas no funcionaron como muchos esperábamos? Preparaos para una historia llena de pasión, de momentos románticos, pero también de desafíos y de decisiones difíciles. Y por supuesto, no olvidemos que como siempre, les voy a contar todo esto con mi estilo, con ese toque de humor y cercanía que tanto les gusta. Pero antes de que comencemos con la historia, les quiero recordar, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Es gratis, no les cuesta nada y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. Así no se pierden ningún vídeo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo y por supuesto, denle a me gusta si les gusta el tema. Ok, ¿listos para la inmersión en el universo Can y Demet? Vamos allá. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir comenzó, como muchas grandes historias de amor, en el set de rodaje. Erkenci Kuş no solo fue un éxito arrollador para ambos actores, sino que también fue el punto de encuentro de sus corazones. Ya desde los primeros capítulos, la complicidad entre Can y Demet era palpable. Sus miradas, sus risas, la forma en que se miraban, todo apuntaba a que algo más allá de la amistad estaba surgiendo entre ellos. Pero, ¿cómo se conocieron realmente? ¿Cómo fue el primer contacto? Bueno, según las propias palabras de Can, la conexión fue casi instantánea. Él ha descrito la experiencia de conocer a Demet como un torbellino de emociones positivas. La describió como una persona alegre, divertida y con una energía contagiosa que irradiaba luz en el set. Desde el principio se sintieron cómodos el uno con el otro, y esa confianza mutua fue fundamental para el desarrollo de su relación. Era evidente que ambos compartían una conexión especial, una sintonía que trascendía la pantalla y que se manifestaba en la forma en que interactuaban, tanto dentro como fuera del trabajo. Can en varias entrevistas ha hablado de la admiración que sentía por Demet, por su profesionalismo, por su talento y sobre todo por su personalidad. Ha destacado su ética de trabajo, su dedicación a su oficio y su capacidad para dar vida a Sanemide con una autenticidad que conmovió a la audiencia. Admiraba su perseverancia, su capacidad para enfrentar los desafíos y su inquebrantable optimismo. La serie, como ya saben, se centraba en la historia de Can Divit, un fotógrafo exitoso, y Sanemide, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora. La trama, llena de enredos románticos, de malentendidos y de momentos de pura magia, hizo que los espectadores se enamoraran de la pareja. La historia de amor entre Can y Sanem cautivó a millones de personas en todo el mundo, y la química palpable entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un factor crucial en el éxito de la serie. Y claro, la química entre los actores, la forma en que se fundían en sus personajes, hizo que el público soñara con que esa relación traspasara la pantalla. La naturalidad con la que interactuaban, la ternura que se transmitían en sus miradas y la intensidad de sus escenas románticas convencieron a la audiencia de que su conexión era algo más que simple actuación. Y sorpresa, así fue. La chispa entre Can y Demet era innegable. Empezaron a salir, a pasar tiempo juntos fuera del set y, como era de esperar, los paparazzi no tardaron en captar imágenes de la pareja. Fotos paseando por la calle, cenando en restaurantes románticos, y hasta rumores de viajes juntos. La noticia se extendió como la pólvora y la gente enloqueció. Los fans de Erkenci Kuş celebraban, y en las redes sociales, no se hablaba de otra cosa.
Se convirtieron en la pareja del momento y sus nombres resonaban en todas partes. Sus seguidores se deleitaban con cada foto, cada vídeo y cada rumor que surgía sobre su relación, y esperaban ansiosamente que su romance fuera un cuento de hadas con un final feliz. Pero, ¿cómo era realmente esa relación? ¿Qué nos ha dicho Can Yaman sobre su romance con Demet? Pues en diversas entrevistas, Can ha hablado de la intensidad de ese amor. Ha mencionado la pasión, el enamoramiento, la alegría de compartir momentos especiales. Ha revelado cómo se sentía atraído por la personalidad vibrante y la energía positiva de Demet. Describió momentos de felicidad, de risas compartidas y de una conexión profunda que iba más allá de lo físico. Sin embargo, también ha reconocido que la relación no fue fácil. La fama, la presión mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante en el desarrollo de su relación. Era difícil encontrar tiempo para ellos, para disfrutar de su amor sin la constante mirada del público. La fama puede ser un arma de doble filo, y en este caso, parece que jugó en contra. La pareja se vio constantemente acechada por los paparazzi, los rumores y las especulaciones, lo que dificultaba el mantenimiento de una relación sana y privada. Can a veces ha revelado que las agendas apretadas, las largas jornadas de rodaje y las presiones externas afectaron su relación. Era difícil encontrar tiempo para ellos, para disfrutar de su amor sin la constante mirada del público. La fama puede ser un arma de doble filo, y en este caso, parece que jugó en contra. Además, la diferencia de carácter, las personalidades diferentes de Can y Demet, también contribuyeron a que la relación no prosperara. Can en alguna ocasión ha dicho que el amor que sentía por Demet era innegable, pero que las circunstancias y las presiones externas los superaron. Ha hablado de la dificultad de mantener una relación en el ojo público, de la necesidad de protegerse y proteger a la pareja de la constante exposición mediática. Ha mencionado cómo la atención mediática y las expectativas de los demás pueden afectar la dinámica de una pareja, creando tensiones y dificultando la comunicación. Aunque no ha dado detalles específicos sobre el porqué de la ruptura, sí ha dejado claro que la decisión fue mutua y que ambos intentaron salvar la relación, pero simplemente no funcionó. Ha expresado su respeto y cariño hacia Demet, destacando su profesionalismo, su talento y la huella positiva que dejó en su vida. Ha reconocido que ambos intentaron salvar la relación, pero que las circunstancias y las diferencias personales finalmente los llevaron por caminos separados. Hoy en día, ambos actores han rehecho sus vidas. Demet Özdemir está casada y Can Yaman sigue enfocado en su carrera. Han pasado muchos años desde que Erkencikus llegó a su fin, y aunque ya no están juntos, ambos siguen teniendo mucho cariño y respeto el uno por el otro. Han demostrado madurez y profesionalismo al mantener una relación cordial y respetuosa, evitando polémicas y centrándose en sus respectivas carreras. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que el amor, incluso el más intenso, puede verse afectado por factores externos y por las complejidades de la vida. A pesar de los desafíos, su romance dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans, quienes siempre recordarán la magia que compartieron en la pantalla y la emoción que generaron en sus vidas. Y en resumen, el romance entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una historia de amor intensa, apasionada y muy mediática. Fue una relación que nació en el set de rodaje y que, lamentablemente, no pudo superar las presiones de la fama y las diferencias personales. Fue un amor que cautivó al mundo, pero que finalmente sucumbió a las complejidades de la vida y a las presiones del ojo público. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor de Can y Demet. Hemos explorado sus declaraciones, sus gestos y hemos tratado de entender, desde la perspectiva de Can, cómo fue realmente su relación. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo hasta el final. Me encanta saber que están interesados en estos temas y que disfrutan del contenido que hago. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la historia de Can y Demet? ¿Creían que su relación podía durar? ¿Qué piensan sobre las presiones de la fama en las relaciones sentimentales? ¿Creen que el amor que se profesaban era auténtico, o que las presiones mediáticas y las expectativas del público distorsionaron su relación? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de irme, recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.